Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con nuestra enseñanza acerca de los 42 campamentos del libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 33, del verso 1 al 49. Que en el tema anterior nosotros estuvimos hablando acerca del verdadero significado de la famosa Brit Milá, que la palabra Brit significa pacto y la palabra Milá significa la circuncisión. La circuncisión o el pacto de la circuncisión era una señal, era un símbolo, que su verdadero significado era que la nación de Israel, ellos se separaban de la idolatría, del paganismo que existía ¿dónde? Allá en Misraín, o sea en Egipto, y ellos se consagrarían voluntariamente ¿a quién? A Yahweh. Pero la nación de Israel, como siempre, ellos han hecho ¿qué? Todo lo contrario. Ellos se han consagrado a la idolatría, al paganismo, en pocas palabras, a la adoración al mismo Hasatán. Y eso es hasta qué, hasta hoy en día. Vimos cuál era la verdadera circuncisión establecida por el mismo Yahweh, que era la circuncisión de qué, del alma, llevada a cabo en el antiguo pacto como señal, ¿a través de quién? A través de Yahoshua, no Josué, que Yahoshua era un símbolo ¿de quién? De Yahshua. En el antiguo pacto, Yahweh llevó a cabo ese rito religioso, esa señal, a través de Yahoshua, a través del cuchillo afilado, que ya vimos que es un símbolo del rey Jacob, y a través de los cuchillos, que era un símbolo ¿de quién? De los discípulos de Yahshua. La verdadera circuncisión establecida por el mismo Yahweh del antiguo pacto es la circuncisión del alma. Y ustedes lo pueden leer, confirmar en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomios, capítulo 10, verso 16, capítulo 30, verso 6. En el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 4, verso 4, capítulo 6, verso 10, verso 12, y el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 9, verso 25 y 26, que lo dijo el mismo Yahweh, que todas las naciones, escuchen, todas eran incurcisas, al igual que la nación de qué, que la nación de Israel. Tanto las naciones como la nación de Israel actualmente todas son incurcisas de qué, del alma. Esto lo dijo Yahweh allá donde, en el antiguo pacto. Ya en el nuevo pacto vemos al señor Saúl, mal traducido por el cura católico Pablo, que él contradecía abiertamente y escrituralmente a esa doctrina impuesta por los falsos ministros, fariseos y hipócritas de la inconvertida tribu de Yahudá, que ellos decían en el antiguo pacto y siguen diciendo actualmente, escuchen, que todo aquel que creía en la época de los discípulos de Yahshua, que todo aquel que creía en Yahshua y todo aquel que actualmente cree en Yahshua, según estos falsos ministros, se tenía que circuncidar externamente y tenían que guardar o cumplir la ¿qué? La Torá, o sea, los 613 misbot que estableció Yahweh para que una persona pudiese ser ¿qué? Salva. Y eso se lo han establecido a las personas ignorantes de las escrituras que quieran ser salvos, según estos hijos de Juan 8:44. ¿Ah? Leamos el libro de Geburó, allí en el libro de Hechos, capítulo 15. Me da una esperita, yo llego.
Libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 15, el Pasur 1, Pasur 5, Pasur 10, Pasur 11, Pasur 22, Pasur 24 y Pasur 28, que son los que vamos a leer, que dice ahí claramente referente al famoso tema de la circuncisión y al famoso tema de que todos aquellos que se estaban convirtiendo a Yahshua se tenían que circuncidar externamente y tenían que cumplir los 600 mitzvot ¿de quién? De Yahweh. Libro de Hechos, para que me entiendan, capítulo 15, verso 1, que versa de la siguiente forma. Dice, pero algunos bajaron de Yahudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá, o sea, a la circuncisión. En la manera ordenada por ¿quién? En la manera ordenada por Moshe. Vamos a leer el verso 5, que dice, pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a la Brit Milá, o sea, a la circuncisión, y dirigidos a observar la Torá de ¿quién? La Torá de Moshe. Vamos a leer el verso 10, el verso 11, que dice el señor Keifas, entonces, ¿por qué? Dice Keifas, entonces, ¿por qué razón ustedes están poniendo a prueba a Yahweh? Ahora poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de ¿qué? De soportar. No es por medio del amor y la ternura del Adón Yahshua que confiamos y somos salvos, y es lo mismo para con quién, o sea, para con los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el señor Shaul? Leamos el Pasur 22, el Pasur 24 y el Pasur 28, y les explico. Pasur 22 dice, entonces los emisarios y los ancianos, junto con toda la asamblea de Yahshua, decidieron seleccionar hombres entre ellos para enviarlos a Antioquía con Saúl y Bernabá. Enviaron a Yahudá, llamado Barsaba, y a Sila, ambos dirigentes entre los hermanos, con la siguiente carta. De los emisarios y los ancianos sus hermanos, a los hermanos de entre los Goyim, por toda Antioquía, Siria, Sicilia, saludos. Verso 24. Hemos oído que alguna gente que ha salido entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos lo han turbado con sus palabras, trastornando sus mentes. Por eso hemos decidido unánimemente seleccionar hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos amigos Bernabá y Saúl. Verso 28, porque le pareció bien al rey Jacob y a nosotros no poner más carga pesada sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación, que ustedes ya se lo saben, que este tema ya lo vimos que anteriormente. ¿Qué es lo que nos quiero decir acerca de esto, mis hermanos y mis hermanas? Que se habían introducido entre la congregación de Yahshua unos fariseos hipócritas, falsos ministros, que supuestamente creyeron en Yahshua, pero que ellos querían seguir guardando sus ritos religiosos, practicando sus ritos religiosos y obligando a aquellos gentiles que se estaban convirtiendo a Yahshua a que tenían que seguir la ley de ¿qué? La ley rabínica de ellos. Por esa razón Shaul los estaba confrontando y les estaba diciendo que eso era un yugo, era una carga que ni los padres ni ellos han podido llevar hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Lo que le estaba diciendo el señor Keifas a estos falsos ministros es que ni los del antiguo pacto ni los del nuevo pacto, ninguno de ellos habían podido cumplir
ni un solo mismo de Yahweh. Por esa razón ahí le dice Saúl que la persona, escuchen, Keifas, perdón, que la persona que se circuncida externamente, esa persona se desliga ¿de quién? Se desliga de Yahshua y se desliga del cuerpo de la congregación ¿de quién? De Yahshua. E inmediatamente esa persona pasa a ser esclava de estos falsos ministros, quienes lo van a poner o la van a poner a guardar los 613 misbó que exigía la Torá para que una persona pudiese ser ¿qué? Pudiese ser salva. Y ellos le imponían esa carga, ese yugo a la gente recién convertida a Yahshua, que desconocía las escrituras, porque ellos hasta el día de hoy no han cumplido ni un solo mandato. Escuchen, ni un solo mandato. Y ustedes lo acaban de escuchar por boca del señor Keifas en el capítulo 15, versos 10 y 11, que eso es un yugo y eso es tentar ¿a quién? Eso es tentar a Yahweh. Ahora, ¿quién le dijo a esas personas que desconocen las escrituras que la salvación de Yahweh es a través de ritos religiosos externos ya abolidos por quién? Por el mismo Yahweh. ¿A través de quién? A través de Yahshua. Esto que están practicando estas personas actualmente, a través de guardar Shabbat, a través de celebrar fiestas, a través de practicar ritos religiosos, a través de usar kippah, a través de vestirse como Cohen, a eso se le llama fanatismo religioso. Eso es lo que revela la escritura, y eso es idolatría, y eso es ¿qué? Y eso es paganismo. Que eso es lo que están haciendo todas las 12 tribus de Israel actualmente. Ya en el nuevo pacto, lo vimos en el libro de Hechos capítulo 15, verso 1, verso 5, el señor Saúl en el libro de Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, Saúl se va de frente contra esas sectas religiosas que existían ¿en qué? En su época. Ahí para que se lo lea, Romanos capítulo 2, verso 28 al 29, que dice Saúl, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la ¿qué? En la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del leva, la del corazón, la del nefes, o sea, la del alma. Y esa es a través de quién? A través del amadísimo Rey Jacob, sino externamente. Y esta es la aleluya que no viene de los hombres, sino que viene de Yahweh, y esa es una obra que sobrenaturalmente. La circuncisión del alma es una obra sobrenaturalmente y la lleva Yahweh a cabo a través de Yahshua, y Yahshua lo hace a través del amadísimo ¿qué? A través del amadísimo Rey Jacob. Léase en el libro de Romanos, capítulo 4, del verso 9 al 12. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 9 al 12. Que ahí dice claramente que al señor Abraham, él fue salvo ¿por qué? Por fe, por él creer ¿quién? Por él creer en Yahshua. Él fue salvo por creer en Yahshua. La circuncisión vino después, que ustedes ya saben cuál es el verdadero significado. Que era que el señor Abraham, él se separaba de Ur de los caldeos, o sea, del paganismo, de la idolatría, y él voluntariamente se consagraba ¿a quién? Y él voluntariamente se consagraba ¿a quién? A Yahweh. Que esto no existe actualmente dentro de la nación de Israel. Vuelvo y le repito, porque ellos se encuentran entregados ¿a qué? A la idolatría y al paganismo.
Ahora miren, vean lo que dijo el señor Saúl, mal traducido por el cura católico Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 18 al 19. Vean lo que dijo el señor Saúl referente al famoso tema de la circuncisión. Dijo, Saúl pregunta, Primera de Corintios capítulo 7, verso 18 al 19. Saúl pregunta, dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? O sea, ¿fue llamado algún judío a creer en Yahshua? Ah, que sí, dice, quédese circunciso. Vuelve y pregunta a Saúl, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? O sea, ¿fue llamado una persona gentil a creer en Yahshua no estando circuncidado? Ah, que sí, dice Saúl, no se circuncide, no lo haga, mire, no lo haga, le está diciendo Saúl. Usted cree en Yahshua, no se circuncide. Y ya van a ver que ni la circuncisión y la incircuncisión no sirve absolutamente para nada ese rito externo en quién, en Yahshua. Y ahí en 1 Corintios capítulo 7, verso 19, escuchen lo que dice Saúl, la circuncisión nada es, sino el guardar los misbot de Yahweh. Que les explico esto. ¿Cuáles son, según los falsos ministros y según las personas que adulteran las escrituras, cuáles son los misbot de Yahweh? ¿Será guardar Torah? ¿Cuáles son realmente los mandatos de Yahweh? ¿Será en andar en sectarismos religiosos? ¿Será en andar en fanatismos religiosos? ¿Será cumplir los 613 mandatos que exigía la escritura hebrea para poder ser salvos? ¿Ah? Antes de venir la Torá viviente de Yahweh, ¿a dónde? A la nación de Israel, que sería a través de la Dabar, o sea, de la Torá viviente de Yahweh, o sea, a través del mismo Yahshua, que la nación de Israel y toda la humanidad serían ¿qué? Serían salvos. Que la salvación de Yahweh, escuchen, jamás ha sido ni lo será ningún ¿qué? Ningún libro que se encuentra actualmente completamente adulterado y ¿qué? Y corrompido desde la época del señor Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 8, versos 8 y 9. La Torah viviente, la Dabar viviente de Yahweh es el mismo Yahshua. Léaselo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, verso 13. Ahí dice claramente que la Dabar de Yahweh es y será por siempre el mismo Yahshua. Entendiendo usted quién es la Dabar de Yahweh, según Revelaciones 19:13, ahí tiene en el libro de Tehillim, mal traducido por Salmos, capítulo 107, verso 20, ahí tiene al mismo Yahshua en acción. Ahí no está hablando de ningún libro. Continuemos. Para las personas que se le han creído semejante mentira del diablo a estos falsos ministros, escuchen lo que les va a decir el amado Roy Jacobes y aprendas en esta. Esto es para los que dicen que hay que circuncidarse y que hay que guardar los 613 misbot de Yahweh, o para los que dicen que hay que guardar Torah. Escuchen. Y esto lo saben los rabinos, esta gente que se hace llamar entre comillas rabinos. Ellos saben esto que yo les voy a decir. La mitad de los 613 misbot de Yahweh, la mitad de ellos se centraba dentro de la casa literal de Yahweh y tenía que ver con los verdaderos cógenes de Yahweh, con los verdaderos levitas de Yahweh.
La mitad de los 613 mis voces entraban dentro de la casa literal de Yahweh. Y como ya no existe casa literal de Yahweh desde hace 1900 años, y como no existen verdaderos cojenes de Yahweh, y como no existen verdaderos levitas de Yahweh, escuchen bien, los 613 misbot de Yahweh no se pueden cumplir. No se pueden cumplir porque no existe casa literal de Yahweh. ¿O por qué razón cree que es que creen ustedes que los judíos andan desaforados en construir su tercer templo en honor a la bestia? Por esa razón, porque ellos saben que si no existe casa no se podían cumplir esos 613 misbot de Yahweh. Ahora, si una persona cumplía 612 misbot o mandatos de Yahweh y no cumplía en plenitud los 613 que le exigía la Torah a esa persona, para esa persona ser salva, si él no cumplía los 613, inmediatamente esa persona se hacía enemiga de ¿quién? Enemiga y aborrecida ¿por quién? Por el mismo Yahweh. O cumplía los 613 o no cumplía ¿qué? Nada. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que el número 6 simboliza una humanidad completamente ¿qué? Caída, el número 6. Y el número 13 simboliza rebelión. O sea, el 613 significa a una humanidad completamente caída y corrompida, en constante rebelión y rebeldía ¿contra quién? Contra el mismo Yahweh. Eso significan los 613 misbot de Yahweh. Yahshua, en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 19, Yahshua les dijo en la cara a los falsos ministros de su época que no os dio a vosotros Moshe la Torá y ninguno de vosotros la ¿qué? Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Ah? Referente a esto, vámonos allá al libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 18, verso 18 al 23. Que se lo leo y les hago una pequeña explicación, que versa de la siguiente forma. Dice ahí, en unas escrituras tiene un título que dice, el dirigente, el gobernante, el líder religioso joven que era ¿qué? Que era rico, pero que no le tenía absolutamente misericordia ni siquiera a sus propios hermanos judíos de la ¿qué? De la carne. Entonces, sale este falso ministro, falso dirigente, a quererse dar con Yahshua de que él sí guardaba la ¿qué? Los mandatos de Yahweh. Se los leo y les explico algo. Dice ahí, uno de los dirigentes, de los gobernantes, de los líderes religiosos, le preguntó a Yahshua, le dijo, rabino bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida? Yahshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora le aclaro esto. Yahshua le dijo a él que no lo llamaran bueno porque él estaba en una condición de ¿qué? De ser humano. Y mientras él estuviera en condición de ser humano, él sería igual a cualquier ¿qué? A cualquier ser humano. Por eso él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno y es ¿quién? Y es Yahweh. Eso es lo que le está diciendo Yahshua. Nadie es bueno sino Yahweh. Verso 20. Tú sabes los misbot, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no de falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él para consagrarse ante Yahshua, escucha lo que le dijo. Verso 21. Él le respondió, yo he guardado todos estos desde que soy un niño. Al oír esto, Yahshua le dijo, aún hay una cosa que te falta. Vende cualquier cosa que tenga,
distribuye el dinero entre los pobres y tendrás riqueza en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque él era muy rico. Mire, él era muy rico y también era muy ¿qué? Era muy avaro y era muy miserable para con sus propios hermanos de la carne, como todo falso ministro, ávaros y miserables hasta para con sus propios hermanos de ¿qué? De la carne. ¿Qué les quiero decir? Yahshua le dijo a este señor, él no le dijo que vendiera todo como lo ponen en otras escrituras. Él le dijo, como Yahshua sabía que él tenía muchísimas riquezas, muchísimas propiedades, le dijo, vende cualquier cosa y repártela entre los pobres, o sea, entre su mismo pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo Yahshua. Yahshua no le estaba diciendo que quedara en la calle. Yahshua lo que le estaba diciendo era lo siguiente, que mientras la gente de su propio pueblo pasaba necesidad hasta para un alimento, a él le sobraba hasta, mejor dicho, hasta para botar. Y Yahshua le dice, vende cualquier cosa que, mejor dicho, que no utilices. Y toma ese dinero y repártelo entre los que, entre los mismos pobres. ¿Ah? Mire, Yahshua desmiente aquí varias cosas. Lo primero que Yahshua desmiente aquí, mis queridos hermanos y mis hermanas, es que Yahshua jamás le dijo a este joven que vendiera todo. Yahshua también poco le dijo que vendiera todo lo que tenía y diera el 10% a la casa de quién. Mire, que lo diera a la casa de Yahweh. Yahshua tampoco le dijo, vende todo lo que tienes, da el 10%, después de dar ofrendas y después de dar primicias. Si te queda algo, repártelo entre los necesitados. Mire, Yahshua tampoco le dijo esto. ¿Ah? Yahshua lo que dijo, vende cualquier cosa que tenga y haz misericordia entre tu ¿qué? Entre tu prójimo. Eso era lo que le estaba diciendo Yahshua a él. Que tuviera misericordia con su propio ¿qué? Con su propio prójimo, con sus propios hermanos. ¿Qué nos enseña Yahshua? Mire, que estos falsos líderes religiosos, tapados en dinero, ellos no le tienen misericordia ni siquiera a sus propios hermanos de la ¿qué? Ni siquiera a sus propios hermanos de la carne. Este joven dirigente religioso rico era tremendo avaro. Él guardaba lo que le convenía, pero lo que realmente tenía que guardar y practicar, él se hacía el cendejo y no lo hacía. Por eso Yahshua le dijo, una sola cosa te falta. ¿Que cuál era? El amor al prójimo. Eso era lo que Yahshua le dijo. Ahora, ¿cuáles son realmente los mismos de Yahweh? Escrituralmente, porque a mí no me gusta hablar si no está escrito. Ustedes van a ver escrituralmente cuáles son los verdaderos mismos de Yahweh. Que Yahweh lo resumió a través de Yahshua ¿en qué? En dos. ¿Que cuáles son? El amor a Yahweh con todo su ser y el amor al prójimo como a qué? Como a sí mismo. Y el amor al prójimo, escuchen bien, incluye a esas personas que nos aborrecen y a aquellas personas que nos detestan. Esas personas detestables que cuando uno tiene como esa herida canta y uno dice, Padre, ¿hasta cuándo me toca aguantar estos hijos del diablo? ¿Ah? Ese es el prójimo, el amor hacia esas personas que nos detestan y nos aborrecen. Escrituralmente, si ellos cumplían esos dos mismos de amar a Yahweh con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo, ellos serían ¿qué? Ellos serían salvos. Y véalo o léalo escrituralmente en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 22, verso 34 al 40.
Yahshua se lo dijo en la cara a este señor rabino, a estos rabinos, que leámoslo, se los voy a leer. Libro de Matillá, capítulo 22, versos 34 al 40, que verse de la siguiente forma, escuchen. Pero cuando los peruchín, o sea, los fariseos, se dieron cuenta de que Yahshua había silenciado a los Saduquín, o sea, a los saduceos. Dice, se unieron los fariseos y uno de ellos, que era un experto, oiga, experto en la Torá, le puso una seilá, o sea, le hizo una pregunta a Yahshua para tenderle una ¿qué? Para tenderle una trampa. Escuchen. Verso 36, le dijo, Rabino, ¿cuál de los mismos de la Torá es el más importante? Yahshua le respondió, amarás a Yahweh tu Elohe, que en estas Biblias mesiánicas, israelitas de estudio, dice Elohim. Yo le pongo borrador a eso y yo le puse la palabra Elohe, la palabra que es Elohe, para no tener conflictos, porque la palabra Elohim tiene muchos significados y confunde mucho a la gente. Mientras que la palabra Elohe es para referirse a ¿qué? Al único. Entonces, dijo, amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu leva, con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Con toda tu nefes y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a tu ¿y qué? Mire, como a ti mismo. Lo dijo el mismo Yahshua. Decirle a las personas que no leen su escritura y por lo tanto, escuchen, ignorantes de ella, que se tienen que circuncidar y que tienen que guardar Torá, lo dijo el señor Keifas en el libro de Hechos capítulo 15, versos 10 y 11, que eso es ofender y eso es tentar ¿a quién? Eso es tentar a Yahweh. Lo dijo el mismo Yahweh en el antiguo pacto. Lo dijo el mismo Yahshua en el nuevo pacto. Lo dijo el mismo Roy Jacob a través de Saúl, que ustedes ya lo acabaron de escuchar. Lo dijo el mismo Roy Jacob a través del señor Keifas, no Pedro. Que la persona, que esos falsos ministros hipócritas que exigen circuncidarse y guardar Torah, ellos viven ofendiendo y tentando ¿a quién? A Yahweh, porque ellos le quieren imponer esa carga a la gente que se está recién convirtiendo a Yahshua, cuando ellos jamás en su vida han podido cumplir ni un solo mandato de Yahweh. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros los gentiles, nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por andar metidos en sectas satánicas, religiosas, judio-mesiánicas, cristianas. Nosotros somos salvos es por Yahshua, escuchen, por Yahshua. Nosotros tampoco somos salvos por andar metidos en fanatismo religioso ni en legalismos religiosos, imitando a gente aborrecedora de Yahweh, de Yahshua y del amadísimo ¿qué? Del amadísimo Ruach HaKodesh. Libro de los Galuyá, o sea, libro de los dispersos de Yahweh, porque la palabra Galú significa dispersos y la palabra Yah significa Yahweh. Los Galuyá, mal traducido por Gálatas, capítulo 5, versos 5 y 6, escuchen lo que dice Saúl, para los que no creen en el amado Rey Jacob. Vean lo que dice Saúl. Pues nosotros, ¿quiénes? Pues los que creemos en Yahshua, dice, por nosotros, por el Rey Jacob, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El señor Saúl y todos los discípulos de Yahshua, ellos tenían y tenemos bien claro quién es el que está dirigiendo la obra de Yahweh y de Yahshua en este ¿qué? En este planeta.
que es el amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 13, verso 2. El Ruach HaKodesh es el encargado de la obra de Yahweh y de Yahshua. Entonces, dice Saúl, pues nosotros por el Ruach HaKodesh aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Escuchen, porque en Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En Yahshua no le interesa si usted está circuncidado o no está circuncidado. Eso en Yahshua no vale absolutamente para nada. La misma escritura se tira sus ritos religiosos ¿por dónde? Por el piso. Sino que en Yahshua vale la ¿qué? La fe que obra por el amor ¿en quién? En Yahweh, en Yahshua y en el amado Ruach HaKodesh. Que les aclaro algo, porque aquí muchas personas están completamente equivocadas. El amor, el verdadero amor que da Yahweh es un fruto del amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Gálatas 5:22, para que me entienda. Porque el amor es un fruto del Ruach HaKodesh, no de la carne. Existe un falso amor y el verdadero amor que proviene de Yahweh lo da el amado Ruach HaKodesh cuando ha venido y ha regenerado esa ¿qué? Cuando él regenere esa persona. El verdadero significado de la famosa Brit Milá, del pacto de la circuncisión, es la separación del paganismo y la consagración a Yahweh a través de ¿quién? A través de Yahshua y el amadísimo Ruach HaKodesh. Y es un acto completamente voluntario. Usted decide, oiga, usted decide si lo acepta o no lo acepta. La nación de Israel, antes de ellos ir a Sucá, o sea, a Sucó, a Yahshua, ellos tenían que ir primeramente ¿a dónde? A Gilgal. Que esa era la verdadera interpretación que debía haber tenido el libro de Bamidbar, más traducido por Números, capítulo 33, verso 5. Su verdadera interpretación era la siguiente, que la nación de Israel, ellos salieron de Ramasés y ellos fueron llevados ¿a dónde? De Ramasés, de Egipto, ellos fueron llevados ¿a dónde? A Gilgal, y de Gilgal ellos seguirían ¿a dónde? A la Sucá, o sea, a Yahshua. Esa es la verdadera interpretación, ya que la Sucá, o sea, o Sucó, era un símbolo de Yahshua naciendo ¿en qué? Naciendo en esas personas que habían sido circuncidadas su alma, o sea, regeneradas por el amado Ruach HaKodesh. Ahora, entendiendo ustedes ya el significado de la verdadera circuncisión, ahora sí ustedes podrán entender el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, del verso 43 al 51. Que se lo leo y les explico algo ahí que hay para que ustedes, para su conocimiento y para que ustedes ya entiendan. La circuncisión era un símbolo de la separación de ¿qué? Del paganismo y la consagración a Yahweh. El cordero pesa, ustedes ya saben que era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. El extranjero ya saben que es ¿qué? El goyín. El natural ya saben que es ¿qué? El judío. La casa ya saben que es la ¿qué? La nación de Israel. Para que ustedes puedan interpretar este libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, verso 43 al 51, que se lo leo y se los explico, mis hermanos y mis hermanas, que versa de la siguiente forma. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la regulación, o sea, la ordenanza para el cordero pesa. Dice, ningún extranjero la comerá, pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla.
ni un viajero, o sea, se está refiriendo a extranjeros y se está refiriendo a un judío, ni un sirviente, o sea, ningún asalariado a jornal pueden comerla. Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa, y no quebrará ninguno de sus huesos. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardará. Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el pesa de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla y será como un ciudadano de la tierra. Pero ninguna persona incursiva puede comerla. La misma Torá se aplicará igual al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Verso 50. Todos los hijos de Israel lo hicieron justo como Yahweh había ordenado a Moshe y a Aarón. En aquel mismo día Yahweh sacó a los hijos de Israel de la tierra de Misraim por sus divisiones, que les voy a hacer una aclaración aquí, que yo sé que mucha gente no la ha visto. Aquí dice, en el verso 50, en el verso 49, que dicen que la misma Torá se aplicará. Vea, estos sí son muchos hijos del diablo. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 49. ¿En qué capítulo se le dio la Torá a Moshe? En el capítulo 31, verso 18. Aquí lo que estaba diciendo era que la dabar de Yahweh era para referirse a Yahshua. Aquí no existía la Torá, ni tampoco existía la Torá en el capítulo 16. Mire, tampoco existía la Torá en el libro de Génesis capítulo 16. Allí tampoco existía la Torá. La Torá vino a existir después del capítulo 31, verso 18. Para que vean ustedes cómo estos que adulteraron estas escrituras vivieron sacando a Yahshua por meter un libro en lugar de Yahshua. Y aquí estos hijos de Juan 8:44 sacaron a Yahshua y metieron la Torá cuando ni siquiera le pasaba a Yahweh a Moshe que iba a recibir la Torá allá en el monte de Har Sinaí, que fue en el lugar donde se les dio la Torá. Aquí quitan a Yahshua y meten un libro que ni siquiera ha llegado la época de dárselo. Espero que me hayan entendido. Aquí, tanto en el capítulo 13, en el capítulo 16, las personas que leen se van a encontrar con la palabra Torá. Eso es una mentira del diablo. Ahí es lo que está refiriendo, es al mismo Yahshua. Porque la Torá les fue dada a ellos en el capítulo 31, verso 18, para que se lo lean. Allá en el monte de Har Sinaí. Aquí apenas estaban saliendo ¿de dónde? De Misraim, de Egipto. Les explico estos capítulos, mis hermanos y mis hermanas. Escuchen. Y vuelvo y se lo repito. Decirle a las personas que desconocen las escrituras, mis hermanos y mis hermanas, que se tienen que circuncidar y guardar ritos religiosos, eso es darle una bofetada en la cara a quién, al mismo Yahweh, y la ira de Yahweh se encuentra sobre estas personas que le están imponiendo esas leyes rabínicas a quién, a las personas que tienen hambre y sed de la verdad. Les explico estos capítulos, mis hermanos y mis hermanas. Primeramente ahí habla del cordero ¿quién? Del cordero pesa. ¿Que quién es el cordero pesa? Libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 29. Primera de Corintios 5, 7. Que nuestro cordero pesa ¿quién es? El mismo Yahshua. Lo primero, el cordero pesa, ahí está hablando de ¿quién? De Yahshua. Lo segundo, que todo aquel que haya sido comprado con dinero, cuando dice esa palabra, quiere decir es que toda persona que haya sido ¿qué? Redimida. Toda persona que haya sido redimida a través del cordero pesa, esa persona puede puede alimentarse del cordero pesa. ¿Qué significa eso? Esa persona tiene derecho a lo que ustedes ya saben qué significa el alimento. Todas esas personas tienen derecho al alimento que ofrece el cordero pesa, o sea, a la revelación de Yahshua a través de su amadísimo ¿qué? A través de su amadísimo Ruach HaKodesh.
Lo tercero, dice que esa persona tiene que ser, ¿qué? Circuncidada, que ustedes ya saben qué es lo que tiene que ser circuncidado, su alma, no externamente, que ya les expliqué el verdadero significado. Cuarto, ahí dice que ni el extranjero ni el asalariado comerán ¿de qué? Comerán del alimento del cordero pesa. O sea, cuando ahí se está refiriendo al viajero, al extranjero, ahí se está refiriendo a un judío apóstata. Y el asalariado, el jornalero, se está refiriendo a un judío que trabaja por amor al dinero, o sea, un asalariado. Lo que dice Yahweh revela ahí es que ni el extranjero, ni el apóstata, judío apóstata, ni el judío asalariado, o el que trabaja por amor al dinero, o sea, estos falsos ministros, ellos jamás de los jamases tendrán la revelación de Yahweh, jamás de los jamases, y ahí Yahweh lo que, ahí Yahweh lo reveló escrituralmente. Eso es lo que le está enseñando la escritura. Quinto, dice Yahweh que ellos se tenían que comer el cordero, dice dentro de la casa. Vea esta revelación. Dice que ellos se tenían que comer, o sea, la palabra comer, tenían que aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador dentro de la nación de Israel. Eso es lo que está diciendo Yahweh. Dice que ellos serían la nación de Israel, que ellos le darían muerte a quién, que ellos le tendrían que dar muerte a ese cordero para ellos poder alimentarse de qué, de ese cordero. Que significa que Yahshua moriría por la nación de Israel y él jamás moriría fuera de qué, fuera de ella. Y lo otro, lo sexto, que a Yahshua no quebrarían un hueso suyo. O sea, a Yahshua no le quebrarían las piernas como lo hicieron los romanos con los dos ladrones allá en el qué, en el madero. Que para su información, los nombres de los dos ladrones que pusieron al lado y lado de Yahshua, los señores Dimas y Gestas, esos dos ladrones simbolizaban a la tribu de Israel y a la tribu de Yahudá, que en la época de Yahshua se encontraban completamente ¿qué? Corrompidos, gentilizados, paganizados. Dimas y Gestas simbolizaban las dos casas, las 12 tribus de Israel. Y Yahshua muriendo en el medio de ellos por ambas ¿qué? Por ambas casas. Eso es lo que dice la escritura. Sexto, dice, séptimo, toda la congregación dice que ellos lo harán. O sea, la nación de Israel, ellos asesinarían ¿a quién? A Yahshua. Más si el extranjero, o sea, el gentil, que quisiera celebrar Pesa, o sea, aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador, dice que esa persona sería circuncidada en su alma. ¿Por quién? Mire, por el amado Rey Jacob, para él poder alimentarse, para él poder obtener la revelación de quién, del Cordero Pesa. ¿Qué es lo que quiere decir la escritura? Que todo gentil tenía que dejar de adorar sus dioses grecorromanos, o sea, sus demonios, y tenía que ser circuncidado por el amadísimo Rey Jacob para que él pueda ser partícipe no solo de la revelación del Rey Jacob, sino también partícipe de la congregación del cuerpo de ¿quién? Del cuerpo de Yahshua. Termina Yahweh diciendo, dice que la misma ley será para ¿quién? Mire, para el natural, o sea, para el judío, y la ley ¿para qué? Para el extranjero, o sea, para el gentil. Solo a través del cordero y de la circuncisión del alma, solamente así podrían las personas ser sacadas ¿de dónde? De Misraín, de Egipto. Y lo dijo el mismo Yahweh. Primeramente, la nación de Israel, por medio de su cordero Pesa, que era un símbolo de Yahshua, ellos salían de Ramasés, o sea, de Egipto, de las tinieblas, del lugar de muerte espiritual. Y ellos de Ramasés, ellos tenían que ir ¿a qué? A Gilgal, al lugar de ¿qué? De la circuncisión,
al lugar donde Yahoshua, a través del cuchillo del amadísimo Ruach HaKodesh, cortaría con toda maldición que ancestral heredad de sus ¿qué? De sus ancestros allá en Misraim. Y todo aquel que lo hiciera voluntariamente, esa persona podía ir a ¿qué? A Sukkah, o sea, a reposar en Yahshua. O podía ir a la fiesta de Sukkah o de Sukkot, que se llama el milenio. Si una persona no es circuncidada por el amadísimo Ruach HaKodesh, ni puede reposar en Yahshua, mucho menos podrá estar ¿dónde? En la fiesta de Sukkah, o sea, en el milenio. Ya que como lo vengo diciendo, Sukkah o Sukkot era un símbolo de Yahshua, ya que Sukkah o Sukkot significa una nueva vida, una nueva generación, ¿a través de quién? A través de Yahshua. Toma agüita. Dice la escritura que Yahweh mismo sería encargado de sacarlos ¿de dónde? De Ramasés, de Egipto. De ese lugar lleno de tinieblas y de muerte, ¿qué? De espiritual. Después de sacarlos de Ramasés, Yahweh mismo lo llevaría a Gilgal, y de Gilgal, Yahweh mismo lo llevaría ¿a dónde? A Sukkah. O sea, Yahweh mismo lo llevaría ¿a quién? A Yahshua. Ya que la palabra Sukkah o Sukkot significa cabaña temporal, morada temporal. Nosotros somos cabañas temporales, moradas temporales, y nosotros nos encontramos de paso, ¿por qué? Por este mundo. La palabra Sukkah o la palabra Sukkot también significa la palabra Or, o sea, luz. La palabra Or, luz, salvación. La palabra Sukkah significa Or, luz, la salvación ¿de quién? De Yahweh. ¿Y quién es la Or de Yahweh, la salvación de Yahweh? Pues el mismo Yahshua. Según el libro de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 5. Yahshua nació en una Sukkah. En el séptimo mes, que mal tradujeron por Tirri y por septiembre, que ya hablamos acerca de esos calendarios satánicos. El que nació el 25 de diciembre fue el hijo del señor Nimrod y de la señora Semiramis. Por esa razón dice ahí la escritura que sería el mismo Yahweh el encargado de llevar a la nación de Israel ¿a dónde? A Sukkah. Y Yahweh lo llevaría a Sukkah, lo llevaría a través de ¿qué? A través de la nube, a través del fuego, a través de su mano. En pocas palabras, que la mano de Yahweh, les quería pedir disculpas, porque en el otro tema yo dije primera de emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 3, verso 15. No es primera de emisarios, es segunda de emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 3, verso 15 al 16. La mano de Yahweh es el mismísimo Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que dice la escritura? Que Yahweh es el encargado de llevar a la nación de Israel y a todo aquel que cree en Yahshua. Él lo llevará a Yahshua a través de ¿quién? A través de su mano, a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Y era en Sukkah o en Sukkot, en Yahshua, que Yahweh les iba a establecer un ¿qué? Un orden a un pueblo que vivía una vida degenerada, vacía, completamente desordenada. ¿Dónde? Allá en Ramasés, o sea, en Misraim, en Egipto. Yahweh en Sukkah, en Yahshua, iba a regenerar a una nación que se encontraba completamente degenerada. ¿Dónde? En Egipto. En Egipto ellos se habían corrompido, se habían idolatrado y se habían ¿qué? Se habían paganizado. Por eso la palabra Sukkah o Sukkot también significa ¿qué? Regeneramiento. Yahweh en Sukkah, en Yahshua, iba a entrar en pacto ¿con quién? Con ellos, con la nación de Israel.
Y era en Sukkah, o sea, y era a través de Yahshua, en Yahshua, que Yahweh les daría sus ¿qué? Sus promesas. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Sin Yahshua, escuchen bien, sin Yahshua no existe ninguna promesa de Yahweh para absolutamente nadie. Nadie es nadie. ¿Ah? Nadie es nadie. Yahweh en Sukkah o en Sukkot, en Yahshua, les iba a enseñar a que ellos se desprendieran no solo de lo material, sino también a desprenderse de esos tesoros que ellos traían de Misraim y que tenían arraigados ¿dónde? En sus nefes, en sus almas. Que ya hemos explicado que los tesoros de Faraón significan la vieja naturaleza, o sea, los ídolos que tenían ellos dentro de su ¿qué? Dentro de su alma, los cuales ellos adquirieron ¿a dónde? Allá en Misraim. Y Yahweh tenía que quitarles eso porque ellos iban camino ¿a qué? Iban camino a casa, camino a la tierra prometida. Que la tierra prometida para la nación de Israel es la nación de Israel actual, la que se conoce como la famosa Jerusalén. Esa era la tierra prometida para la nación de Israel. No es ningún cielo. Al cielo no va nadie. Váyase de esa nube. Debe estar cantando que va a andar en calles de oro y mar de cristal. No cante eso. La tierra prometida para la nación de Israel siempre ha sido y quedará en el planeta Tierra, no en ningún qué, no en ningún cielo. Dejémoslo hasta aquí, para que por favor se lean el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 8, que ahí vamos a continuar y miraremos con este tema de los 42 campamentos. Ahí miraremos las promesas que Yahweh le dio a su pueblo, ¿dónde? Allá en Misraim, que son las mismas promesas que se encuentran vigentes hoy día, porque nosotros nos encontramos en el Egipto espiritual. Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Ruach HaKodesh les continúen bendiciendo. Y pues muchas gracias por escucharme. Y pues por favor no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y por favor compartan esta información. Que Yahweh les continúe bendiciendo y ha sido un placer y shalom, shalom.